Saludos a todos. Vamos a estar viendo lo que es la reducción al absurdo. Vamos a recordar un poco los pasos para probar la validez o invalidez lógica. Recuérdense que esto lo tenemos que hacer por medio de las conectivas, ¿sí? Y estas las vamos a estar viendo en las tablas, ¿verdad? Cómo se manejan las tablas. Y eso es lo que vamos a estar trabajando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué relación tienen cuando tenemos dos operadores? Y vamos a ver los resultados, ¿verdad? Cómo llegar si es verdadera, así son verdaderas las premisas y falsa la conclusión. Vamos a ver estos ejemplos. Ejemplos, utilizando reducción al absurdo, probar validez o invalidez lógica. ¿Sí? En la presentación del razonamiento, ustedes van a encontrar que tenemos varios pasos para comprobar si es válida o inválido, si es válido o inválido un enunciado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo primero que nos dicen, a nosotros nos dan este enunciado o estas premisas y su conclusión, y tenemos que, en primer lugar, tenemos que hacer falsa. Este sería el primer paso. Este es el paso 1, ¿verdad? ¿Sí? Que son 4 pasos más o menos los que tendríamos que realizar. El paso 1 sería, paso 1 sería la conclusión que es P, la tenemos que convertir a falsa. Aquí como solo tenemos P, entonces solo decimos que P es falsa, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esta sería negación, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo a lo que nosotros tenemos, aquí sería falso y eso nos da que P es falsa. Bueno, en segundo lugar, el paso 2 sería buscar dónde está P en las premisas y sustituirlo, ¿verdad? ¿Sí? Por el valor que va a tener ahora, que se va a hacer falso, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar dónde están vamos a colocar todas las premisas, ¿verdad? ¿Sí? Dejémosle aquí espacio y aquí Q. Esta 2 y aquí Q. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener aquí que esta es un entonces. ¿Sí? Entonces, ahora solo trabajo con las premisas. ¿Qué es lo que tengo que hacer con las premisas? Llevarlas a que sean verdaderas. ¿Sí? Entonces, sustituíamos aquí. Lo que tenemos aquí es que P es falso, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora busquemos las tablas y guiémonos por la conectiva, ¿verdad? Entonces, tenemos falso, que es P, y eso no lo podemos cambiar. Bueno, entonces aquí tenemos esto. Aquí tenemos que tenemos dos falsos, ¿verdad? ¿Sí? Pero nosotros podemos hacerlo de cualquiera de los dos, porque si se dan cuenta, en cualquiera de los dos, verdadero o falso, obtenemos verdadero. ¿Sí? Entonces aquí tenemos en esta, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos falso y queremos que sea verdadera. ¿Sí? Entonces podemos colocarle verdadero o podemos colocarle falso, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que ver más allá de la
de la sustitución que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Porque en la premisa 2 está solo Q, ¿sí? Entonces tenemos que ver que Q cumpla con ser verdadera. Entonces la que tendríamos que tomar, el valor que tendríamos que tomar para Q sería este, ¿verdad? ¿Sí? Donde sea verdadero. Entonces falso y verdadero nos va a dar verdadero, y cuando sustituyamos Q va a tener el valor de verdadero. Entonces hagámoslo así. El valor que vamos a tomar va a ser este. Bueno, entonces, si ya tenemos un falso para P, ahora coloquemos a Q, coloquémosle que es verdadero. Entonces, falso, entonces verdadero, falso, entonces verdadero nos da verdadero, ¿sí? Entonces, este va a ser, bueno, sustituyamos primero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí después tenemos Q. Q tiene el valor de verdadero. Y entonces así ya llegamos a esto, ¿verdad? ¿Sí? El tercero sería, aquí hicimos 2, ¿verdad? 2 y 3. ¿Por qué 2 y 3? Porque el segundo dice que tenemos que sustituir el valor de la conclusión donde se encuentren las premisas, y después tenemos que ver qué otros valores tenemos, ¿sí? Bueno, ahora lo que podemos hacer es este tercer paso. Tenemos la premisa 1, coloquémosla solo como falso. Así, vamos a colocarlo así. Puedo colocarlo como falso y Q tiene el valor de verdadero. Y vamos a colocar aquí este, ¿verdad? Después tenemos aquí que tenemos Q, que va a ser verdadera, ¿sí? Y entonces falso y verdadero nos da verdadero. Verdadero nos lleva a verdadero. Y la conclusión que teníamos que era falsa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, perdón. Entonces aquí tenemos un argumento, una invalidez lógica. ¿Por qué es invalidez? Porque tenemos premisas verdaderas y estamos llegando a una conclusión falsa. Entonces, como que no tiene congruencia, ¿verdad? Por eso se dice que es invalidez. Y por eso se dice que es una reducción al absurdo. Es absurdo teniendo premisas verdaderas llegar a una conclusión falsa, ¿sí? Pero de eso se trata la reducción al absurdo, ¿sí? Entonces, el cuarto sería como la conclusión, ¿verdad? El cuarto paso sería la conclusión. Entonces sería aquí la conclusión falsa. Y las premisas verdaderas una invalidez lógica.
una invalidez lógica. ¿Sí? Eso sería entonces la conclusión, que tenemos una invalidez lógica. Bueno, vamos a ver este otro ejemplo. ¿Sí? Aquí igual, ¿verdad? Tenemos las premisas y la conclusión. El primer paso sería este, ¿verdad? ¿Sí? Primer paso es hacer la conclusión falsa, ¿verdad? Igual, tenemos solo una S que es verdadera o no sabemos qué valor tiene, pero nosotros queremos que tenga el valor de verdadero, ¿sí? Entonces aquí le colocamos que es, perdón, que tenga el valor de falso. Entonces le colocamos que va a ser falsa, ¿sí? Bueno, ahora sustituyamos donde tenemos S. Coloquémoslo así como teníamos el anterior, ¿verdad? ¿Sí? El segundo paso sería como el segundo paso sería como la sustitución, por decirlo así, ¿verdad? En cada premisa. En la primera tenemos P y no Q. En la segunda es no R y Q. La tercera va a ser S y R. Y en la cuarta va a ser P. Aquí sería entonces y bicondicional, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sustituyamos, ¿verdad? Oh, creo que sustituí mucho aquí. Bueno, lo voy a hacer más alejado, ¿sí? Aquí Q y aquí R. Y aquí vamos a colocar el entonces, bueno, tal vez un poco más para acá porque la bicondicional. Ahí estamos. Bueno, entonces ahora sustituyamos. ¿Dónde tenemos S? Aquí, ¿verdad? En la tercera premisa. Bueno, la vamos a sustituir por una que va a ser falsa, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a las tablas para ver cómo si tiene que ser R verdadero o falso para que me dé la premisa verdadera. Entonces es bicondicional. Vamos aquí, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos que tiene que ser falsa, ¿verdad? ¿Sí? Esta es falsa. Falsa, ¿verdad? Aquí tenemos esta entonces. Si ustedes se dan cuenta, tenemos esta que es falsa, ¿sí? Esta primera. Pero si yo coloco que la segunda, que la R sea verdadera, entonces tengo que esto va a ser falso. Entonces esta no me sirve, ¿sí? Porque yo tengo que llegar a que la premisa sea verdadera. Entonces esto no. Entonces ahora miremos la otra, ¿sí? La otra dice que es falsa la S, ¿verdad? ¿Sí? Pero también tiene que ser falsa R para que tengamos aquí verdadero. Entonces las dos van a ser falsas, ¿sí? Entonces busquemos aquí. Entonces aquí R tiene que ser también falsa. Y falso bicondicional falso nos da verdadero. Bueno, ahora sustituyamos la otra. Ahora ya tenemos R, que es falso. Entonces coloquémoslo aquí. Aquí es falsa, ¿sí? Bueno, pero aquí tenemos que como la R es negada, entonces este falso
vamos a colocarlo para acá. No, vamos a colocarlo aquí. Este aquí se convierte en... Vamos a colocarlo aquí, que esto se convierte en verdadero, porque falso y lo negamos, se convierte en verdadero, ¿sí? Entonces ahora vamos a buscar qué valor tendría que tener Q para que nos dé una premisa verdadera, ¿sí? Entonces tenemos un verdadero aquí y miremos qué valor le tendríamos que dar a Q. Tenemos un verdadero, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos dos opciones. Aquí tenemos este verdadero y Q tendría que ser falso, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, si yo coloco Q como falso, me va a dar que la premisa va a ser falsa y eso no queremos nosotros. Nosotros estamos buscando que la premisa sea verdadera. Entonces, este no nos sirve. Entonces, ahora que yo tengo aquí verdadero para R era, ¿verdad? ¿Sí? Verdadero para R, tengo que ver que Q también sea verdadera. ¿Sí? Entonces las dos tienen que ser verdaderas para que me dé verdadera la premisa. ¿Sí? Entonces aquí Q tiene que ser verdadero. ¿Sí? Bueno, ahora Q vamos a sustituirlo en la primera premisa. ¿Sí? Vamos a sustituir lo que es verdadero. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos otra vez que se está negando. Q negada. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con R. Esto nos da, si es verdadera y la vamos a negar, aquí nos da que Q es falsa. Entonces, ahora busquemos qué valor tendría que tener P para que sea, la premisa sea verdadera. ¿Sí? Recuérdense que la segunda premisa es falsa, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos a la tabla y aquí estamos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a borrar esto. Yo la segunda la tengo que es falsa, ¿verdad? ¿Sí? Miremos otra vez. Q es falso, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces ahora si tenemos un valor falso, tenemos un valor falso, que es el segundo que tenemos. Y tenemos falso aquí y tenemos falso aquí. Bueno, yo necesito que la premisa sea verdadera. ¿Sí? Entonces tendría que tener falso. ¿Sí? Falso y falso me va a dar verdadero. ¿Sí? Bueno, entonces esta va a ser falsa. Y vamos a tener un valor de verdadero, ¿sí? Para la premisa. ¿Sí? Entonces hagámoslo así. Este de aquí arriba no me sirve porque como si coloco aquí verdadero, aquí va a ser falsa. Aquí va a ser falsa. Entonces no me sirve. Aparentemente. ¿Sí? Porque
¿Por qué aparentemente? Porque si yo coloco aquí que esta es falsa, ¿sí? Falso y falso va a dar verdadero. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí, si yo voy a sustituir en la premisa 4, P va a ser falsa, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía que aparentemente, ¿sí? Pero si nosotros utilizamos el otro valor que es verdadero, ¿sí? Donde da verdadero y falso, y que la premisa de abajo nos dé que sea, o sea, esta premisa de aquí nos va a dar falso, pero la premisa de abajo nos va a dar verdadero. O sea que siempre vamos a tener una premisa que va a ser falsa, ¿sí? Entonces, no importa si lo sustituimos aquí en la primera premisa, aquí el falso, ¿sí? Para concluir la primera premisa como verdadera, o colocar aquí verdadero y que nos dé esta falsa, y la premisa 4 nos daría verdadera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre tendríamos una premisa falsa, ¿sí? Entonces, no importa qué hagamos, la vamos a tener falsa, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser lo último que hagamos. De hecho, aquí lo estamos haciendo así. Esta también la estamos, conforme vamos sustituyendo, esta la estamos haciendo verdadera, y la que nos va a quedar falsa va a ser la otra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, porque ya no podemos hacerla de otra forma, ¿verdad? Entonces, sustituyamos aquí y miremos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces este sería el paso 3. Hagamos esto, ¿verdad? Sería la 1. Y sería aquí falso, falso. La 2 sería verdadero. Aquí es verdadero. La 3 sería falso. Aquí también sería falso. Y la 4 sería falso. Entonces aquí vamos y tenemos entonces, bicondicional. Y aquí estamos. Entonces aquí, con el entonces, si son dos verdaderos y dos falsos, nos da que es dos verdaderos o dos falsos, nos da que son verdaderos. Aquí, ¿verdad? ¿Sí? Dos verdaderos o dos falsos nos da que son verdaderos. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Dos verdaderos y dos falsos nos da aquí estamos. Dos verdaderos y dos falsos nos da verdadero y verdadero. Esta sería la respuesta. Y aquí, bicondicional falsos, los dos falsos, nos da verdadero. Nos da verdadero. Entonces aquí también tenemos que es verdadero. Solo esta premisa que está aquí sola da falso, ¿verdad? Y la conclusión que es falsa. Entonces tenemos aquí la 4. El 4 que sería que obtuvimos como no todas
Uy, no. No todas las premisas son verdaderas entonces tenemos un argumento válido. O tenemos, no, otra vez un argumento válido, no. Tenemos una validez lógica. ¿Y por qué validez lógica? Porque es válido que si tenemos una premisa falsa, tengamos una conclusión falsa. Eso es válido. ¿Sí? No así en la anterior, ¿verdad? Que tenemos premisas verdaderas, pero nuestra conclusión es falsa. ¿Sí? Esto sí es inválido, ¿verdad? Entonces, de esa forma, miramos lo que es la reducción al absurdo. ¿Sí? La idea es ir sustituyendo y ver, llegar a que las premisas sean válidas y la conclusión sea falsa. No es solo de sustituir y que no, miremos qué es lo que salga y si me sale falso, pues bien, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, a veces no tenemos solo un valor, sino que tenemos varios valores, o sea, 2 valores de hecho, ¿verdad? Para cada una de las variables que nos pueden servir para que nuestro argumento sea válido o inválido. O sea, hay que ir probando, ¿verdad? ¿Sí? La idea es que todos sean verdaderos, que sean válidos, que sean verdaderas las, perdón, las premisas, ¿sí? Pero si en este caso que no se logra que sean válidas, entonces lo tenemos que dejar de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? Pero estuvimos sustituyendo con tal de que de obtener las premisas verdaderas, pero no se pudo con los valores que obtuvimos, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, ¿verdad? Entonces, aquí está 2 ejemplos de lo que es la reducción del absurdo, lo que es la invalidez lógica y la validez lógica. Bueno, gracias.